Amén. Amen. Dios es grande y poderoso. God is great and powerful. ¿Están listos ahora para recibir la palabra? Are you ready to receive the word? Quiero que le diga a la persona que está a su lado, I want you to tell the person next to you. prepárate porque Dios te va a hablar a ti, Prepare yourself, God will speak to you. pero Dios también me va a hablar a mí. But God will also speak to me. Amén. Amen. Quiero que me acompañen al libro de Números capítulo 13. I'd like for you to come with me to Numbers 13. Vamos a leer del versículo 21 en adelante, We're going to read from 21 and on. pero la tarea que tienen para hoy es leer todo el capítulo de Números capítulo 13, So today's homework is to read all of chapter 13. ya que nosotros por cuestión de tiempo solamente vamos a leer algunos versículos. Because of time, we can only read a few verses. Entonces vamos a empezar en Números 13, 21. We're going to start in Numbers 13, 21. Dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento de un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Versículo 26. Verse 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información de ellos a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra en la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, en otras palabras, a los gigantes. Amen. En otras palabras, a los gigantes. In other words, the giants. Versículo 30. Verse 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 32. Verse 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Versículo 33. Verse 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecimos a ellos. Amén y amén. Amen and amen. Hay personas que se consideran pragmáticas. There are people who consider themselves pragmatic. En otras palabras, personas que se creen que son objetivas, In other words, people who are objective. que miran las cosas como son They see things as they y are, las declaran como son. declare them as they are. Tal vez usted conoce personas que dicen, Maybe you know people who say, yo soy una persona que digo las cosas como son I'm a person who says things as they are, y no tengo pelos en la lengua para decirlo. and I don't have a filter to say it. Y pensamos que cuando usamos esa clase de lenguaje We think that when we use that type of o nos language, expresamos de esa forma, or we express ourselves, estamos realmente diciendo lo que vemos. we're really saying what we see. Y decimos, yo veo lo que veo We say, I see what I y see, lo digo como es. and I say how it is. La verdad, eso no es así. The truth is it's not like that. Nosotros vemos las cosas desde una perspectiva, We see them from a perspective, desde la perspectiva en que nosotros creemos que la estamos viendo from the perspective we believe we're y seeing, no realmente de la perspectiva que realmente es. and not truly from the real perspective. Entonces, la verdad de la verdad The truth of the truth es que nosotros vemos las cosas is that we see things, y las decimos como somos nosotros. and we say them how we are. Escúchelo bien. Listen carefully. Nosotros no vemos las cosas We don't see things y las decimos como son. and say them how they are. Nosotros vemos las We cosas see things y las decimos como somos nosotros. and we tell them the way that we are. Los 12 espías que fueron a ver y a reconocer la tierra The 12 spies that went to see the land vieron exactamente lo mismo. saw exactly the same thing. Recibieron las mismas palabras, They received the same words. tuvieron las mismas instrucciones, They had the same instructions. llegaron hasta la tierra prometida, They got into the promised land. vieron a los gigantes, They saw the giants. vieron las paredes fortificadas, They saw the fortified walls. vieron los frutos que ahí se daban, They saw the fruits that bear. vieron que habían unas uvas que eran del grande de una bola de basquetbol. They saw grapes that were the size of a basketball. Imagínese una uva Imagine a que grape es del grande de una pelota de basquetbol, that's the size of a basketball. que cuando cogieron un ramado de uvas, So when it took a branch of our grapes, tomó 2 hombres para que la pudieran traer. it took 2 men to carry O sea them. que la bendición era grande. In other words, the blessing was great. Todo
todo lo que Dios había dicho, Everything God todo said, lo que Dios había prometido, everything God promised era una realidad. was a reality. Sin embargo, 10 personas lo vieron desde una perspectiva But 10 people saw from y perspective, 2 personas lo vieron desde otra perspectiva diferente. and 2 people saw from a different perspective. Por eso Dios nos dice a nosotros That's why God tells que us nosotros no vemos las cosas como son that we don't see things as they y are las decimos como son. and say them as they are. Nosotros vemos las cosas We see things y las decimos como somos nosotros. and we tell them as we are. Esa es la verdad. That's the truth. Estas personas vieron las cosas de diferente manera. These people saw in a different way. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que tú ves? The question is, what do you see? ¿Tú ves problemas o tú estás viendo oportunidades? Do you see problems or opportunities? ¿Tú estás viendo obstáculos o tú estás viendo puertas abiertas? Do you see obstacles or open doors? ¿Tú estás viendo gigantes, hombres que son gigantes? Are you seeing giants or big ¿O, men? o tú estás viendo uvas que son gigantes? Are you seeing giant grapes? Quiero que piensen eso un minuto. I want you to think about that for a Porque moment. ellos todos vieron gigantes, Because everyone saw giants, pero todos también vieron las uvas. but everyone saw grapes. Unos se enfocaron en el obstáculo Some focus on the obstacle y otros se enfocaron en la bendición. and others on the blessing. ¿En qué te estás enfocando tú hoy en día? What are you focusing on now? ¿Estás enfocando en el obstáculo? You're focusing on the obstacle ¿En lo grande y difícil que es el problema? and how difficult the problem is? ¿O te estás enfocando en lo grande y lo poderoso que es Dios? Or focusing on how great and powerful God Y is la bendición que Dios tiene para ti. and the blessing God has for you? Unos vieron unos gigantes grandes Some saw great giants. que eran demasiado difíciles de conquistar. They were too great, difficult to conquer. Otros vieron unos gigantes grandes Some saw great giants que eran muy fáciles de uno tal vez no fallar. that were giants that are so big you can't O sea, fail. si usted tiene un obstáculo que es pequeñito If you have a small o obstacle tiene uno que es grande, or a great one, es más fácil darle al grande que al pequeño. it's easier to get the big one than the small. Entonces es con la perspectiva que tú lo veas. It's the perspective you look with. Entonces unos vieron un problema, una pared, Some saw a problem or a que wall estaban grandes y fortificadas. that was great and fortified. Y dice que su fe se derramó. It says their faith poured out. Otros otros fortalecieron su fe Some fortified their faith, y esas paredes simplemente cayeron. and those walls simply fell. Quiere decir que cuando tú fortaleces tu fe, It's when you fortify yourself, your entonces faith, los problemas se van a deshacer, the problems will undo las themselves. puertas se van a The abrir, doors will open. las oportunidades van a empezar a llegar, The opportunities will arrive. las cosas se van a dar. The things will happen. Pero si tú lo estás viendo desde una perspectiva negativa, If you're seeing from a negative si tú perspective, lo estás viendo donde a ti te hace falta la fe, are you seeing it from where you lack faith? entonces tú no estás viendo lo que Dios está viendo. You're not seeing what God is seeing. Tú estás viendo las cosas desde una perspectiva humana You're seeing it from a human perspective y no desde una perspectiva celestial. and not from a celestial one. Dios quiere que tú la veas desde la perspectiva celestial. God wants you to see it from a heavenly Entonces, one. todo es punto de la perspectiva en que tú estás viendo las cosas. Everything has to do with the way you're seeing things. Vuelvo y lo repito. I'm going to repeat it. Todo tiene que ver Everything has to con la do perspectiva que tú estás viendo las cosas. with the perspective you're looking at ¿Cómo things. tú estás viendo el problema y la situación que tienes delante de ti? How are you looking at the problem situation before ¿La you? estás viendo como algo demasiado grande para poder conquistar? Are you seeing it's too big to conquer? ¿O lo estás diciendo eso va a ser fácil porque Dios ya no lo ha dado en nuestras manos? Are you saying it's going to be easy because God's already placed it in Entonces, our la hands? perspectiva con que tú lo veas The perspective you look es at lo que va a determinar cómo tú vas a terminar. will determine how you end up. Es tan sencillo como eso. It's as simple as that. El punto de todo esto The whole point of all this es el miedo. is fear. Miedo. Fear. Yo creí que estábamos hablando de fe, pastor. I thought we were talking about faith, Pero ¿por Pastor. qué estamos hablando de miedo Why are we talking about fear y no estamos hablando de fe? and not about faith? Porque los dos grupos, Because both groups, tanto el grupo de los 10 as much as the 10, como el grupo de los 2, as the group of the 2, ambos tenían fe, they both had faith, pero lo que tenían una fe diferente. but they had different faith. Unos tenían una fe One had faith que la tenían puestos en los gigantes y en las paredes, that they had placed on the giants and the walls. pero los otros tenían una fe en el Dios Todopoderoso. The others had faith in the all-powerful Entonces, God. ¿en qué tú has puesto tu fe? So where have you placed your ¿La has faith? puesto en Dios Have you placed it in God o la has puesto en los problemas y las circunstancias? or the problem circumstances? Tu fe es determinada en lo que tú le temes más. Your faith is determined what you fear most. Voy a volverlo a repetir de una manera diferente. I'm going to repeat it differently. Tu fe la determina Your faith is a lo determined que tú más temor le tienes. by what you fear the most. Tu fe es determinada Your faith is a determined lo que más tú le temes. by what you fear most. Uno le temían a los gigantes. Some fear the giants. Por eso su fe fue puesta en los gigantes. That's why their faith was placed in O los giants. otros dos le temían a Dios. The other two feared God. Por eso su fe fue puesta en Dios. That's why their faith was placed in God. Entonces, hubieron dos. That's why there were two.
de que le creyeron a Dios. that believed God. Los otros 10 nunca le creyeron a Dios. The other 10 never believed Yo God. quiero hacerle una pregunta. I want to ask a question. Cuando usted habla sobre este texto bíblico, When you talk about this biblical text, siempre hablamos de Caleb y de Josué, we always talk about Caleb and Joshua, de los dos que creyeron, the two who believed. pero hubieron 10 que no creyeron. But there were 10 who didn't believe. Alguien, usted le puede preguntar a un pastor, You can ask a usted pastor le puede preguntar a un líder, or a leader, a una persona que sea un profesor bíblico, a biblical professor, sin mirar, without looking, que le diga uno de los nombres de los 10 que no creyeron. to tell you one of the names of the 10 Estoy non-believers. seguro que ninguno le va a contestar, I'm sure none will answer porque no es importante. because it's not important. A nadie le importa a los que no creyeron. Nobody cares about the A nadie le non-believers. importa los que no conquistaron. Nobody cares about the ones that didn't Pero a conquer. nosotros sí nos importa lo que sí llegaron. But we do care about the ones who arrived. Aquellos que pudieron llegar a su destino. Those who reached their destiny. Aquellos que pudieron conquistar. Those who conquered. Aquellos que pudieron darle la gloria a Dios. Those who could give the glory to God. Y que pudieron entrar en la tierra prometida. And who were able to enter the promised En land. la tierra que fluye leche y miel. The land where the milk and honey En flow. la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. The land God promised Jacob, Isaac, and Esa Abraham. es la tierra que Dios tiene para ti. That's the land God has Esa for es you. la bendición que te está esperando a ti. That's the blessings waiting Pero for you. siempre van a haber dos grupos. But there'll always be two groups. Aquellos que no creen Ones who don't y believe aquellos que sí creen. and those who do believe. Entonces, ¿en qué grupo estás tú? So what group are you in? Ahora, cuando hablamos de fe, When we talk about faith, ¿de qué fe estamos hablando? what faith are we talking about? Porque la fe muchas veces es relativa con la persona Faith is relative to the y person. no debe ser así. And it shouldn't be that La way. fe tiene que ser Faith should be lo que la Biblia dice que es. what the Bible says it La is. certeza de lo que se espera The certainty what you y expect la convicción de lo que no se ve. and the conviction what you don't Entonces, see. hay una certeza dentro de ti There's a certainty within que you. lo que Dios dijo What God said va a ser porque va a ser. will happen and it's going to happen. Esa es la certeza That's certainty que tú estás esperando. that you're waiting for. Y hay una And convicción there's a conviction de lo que tú no ves. of what you don't see. Por eso es que nosotros decimos, That's where we say nosotros vivimos por fe y no por vista. we live by faith, not by sight. Porque tú ves lo que los demás no ven. You see what others don't. Porque tú puedes oír lo que los demás no pueden oír. You hear what others don't. Tú puedes imaginarte You can imagine lo que los demás no se pueden imaginar. what others can't imagine. Los demás están viendo problemas. The others see problems. Los demás están viendo puertas cerradas. The others see closed doors. Los demás están viendo una economía que se está yendo al piso The cada other día. ones see a falling economy. Los demás están viendo una oportunidad para crear nuevos trabajos, Others see opportunity to create new para crear jobs, nuevos recursos, to create new para resources, hacer cosas que van a bendecir y que otros necesitan. to do things that will bless others and they need. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú? How are you seeing it? Hace unos años atrás, Some years ago, hubo en el año 2008, in 2008, hubo una crisis, bueno, en todo el mundo, there was a crisis all over the world, pero especialmente en los Estados Unidos, specifically in the U.S., donde millones de personas where millions of people perdieron sus casas. lost their homes. Estamos hablando millones de We're personas. talking about millions. Y había sobre todo vecindarios en Los Ángeles, There were neighborhoods in Los allá en Angeles, California, specifically California, donde quedaron completamente desolados. they were completely O desolate. sea, vecindario tras vecindario. Neighborhood after neighborhood. Había un gran problema. It was a great problem. Pero un hombre vio una oportunidad. One man saw an opportunity. Entonces él se consiguió un carrito como un bucecito pequeño He got a small van, a y little bus, empezó a cobrarle a la gente para ir a mostrar las casas que iban a estar en venta. and began to charge people to show the houses that would Donde be sold. otros veían un problema, Where others saw él problems, estaba viendo una oportunidad. he saw an opportunity. Este es el tiempo y la hora. This is the time. El mundo está viendo problemas. The world sees El problems. mundo está viendo necesidades. The world sees needs. Pero los hijos de Dios But the children of están God, viendo they oportunidades. see opportunities. Oportunidades y puertas que se van a abrir. Opportunities and doors that will open. Circunstancias que se van a dar. Circumstances that will happen. Bendiciones que te van a alcanzar. Blessings that will reach Pero you. tú tienes que estar enfocado, But you must be focused. creyéndole a Dios. Believe in God. Cuando Él dijo, yo te juro que te voy a bendecir. When he said, I swear I will bless you. Cuando Dios dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores. When God says in Christ Jesus we're more than Entonces tú conquerors. te apoderas de esa palabra You empower yourself to y that tú word. empiezas a ver You oportunidades. begin to see opportunities. Vi personas, por ejemplo, en el internet. I saw people, for example, on the internet. Muchos de los salones de belleza obviamente estaban cerrados. Many beauty salons were closed. Y estas personas empezaron a dar clases de cómo cortar el cabello. These people began to give classes on how to cut hair. Empezaron
They began a ver una oportunidad. to see an opportunity. Muchos de los gimnasios tuvieron que cerrar Many of the gyms had to close. y ahora por la distancia And because of social ya no distancing, podían poner tantas máquinas en un solo espacio. they couldn't have too many machines in one place. Entonces tenían un problema. They had a problem. ¿Qué iban a hacer con estas máquinas? What will they do with these machines? Pero alguien vio una oportunidad. Someone saw an opportunity Alquilar estas máquinas y llevarlas a las casas to rent machines, bring them to the para que la houses, gente no tuviera que ir al gimnasio so people don't have to go to the gym, y se pudieran cuidar del coronavirus. and they could take care of themselves of the Donde coronavirus. otros veían un problema. Where others saw a problem, ¿Dónde vamos a poner estas máquinas? where will we place these machines? Vamos a tener que pagar para poder guardarlas We're going to have to pay to store them, y no van a producir. and they won't produce. Otros estaban viendo una oportunidad. Others saw an opportunity. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando What is God showing you que tú no has querido escuchar? that you haven't wanted to Porque hear? tienes temor y tienes miedo Because you have fear and cuando worries. Dios te está mostrando una oportunidad. When God is showing you an opportunity, Otros están viendo problemas, others see problems, pero otros están viendo es oportunidades. others see opportunities. Sin fe es imposible es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Sin fe Without faith, es imposible It's- agradar a Dios. it's impossible to please Tú God. puedes ser el mejor cristiano del mundo. You could be the best Christian in the world. Vas a la iglesia todos los domingos, You go to church every o en Sunday, este caso nos ves todos los domingos, or in this case, you watch, escucha las prédicas, you listen to preachings, vas a los grupos de you conexión, go to connection groups, haces todo lo que tienes que hacer, you do everything you have pero to, te falta algo but you're y missing no something. tienes fe. You don't have faith. Y la fe no tiene que ver Faith doesn't have to con do. personas que dicen, sí, yo creo en Dios, People say, yes, I believe in God, pero me preparo si de pronto las cosas no funcionan. but I prepare myself, things don't work Eso out. no es fe. That's not faith. Eso es jugar los dos bandos. That's playing both sides. Si me va mal, If he's going to love entonces me, digo, sí ve, yo lo dije. see, I said it. Y si me va bien, And if things don't go entonces well, digo, sí ve, yo lo dije. then see, I said No, it. la fe es la certeza de lo que se espera The faith is certainty was y la expected, convicción de lo que no se ve. and the conviction where you don't En see. otras palabras, In other words, tú sabes que tú sabes que tú sabes you know that you know that you que know así como Dios lo dijo, that like God said, así se va a dar. it will happen. No importa de lo que tú veas, No matter what happens, no importa lo que tú escuches, no matter what you hear, lo que único que importa es lo que Dios ha dicho. what matters what God said. Eso es lo que es tener fe. That's what it means to have faith. Entonces vamos a hacer una generación So we're going to be a generation. de Josué o una generación de yo no veo. There's going to be a Joshua generation, a generation of I ¿En didn't see. cuál generación vas a estar tú? Which one are you going to be in? ¿Tú vas a estar en la generación de Josué Are you going to be Joshua o tú generation vas a estar en la generación de yo no veo? or the I don't see generation? Yo siempre les he enseñado tres cosas. I've always taught three things. Que hay tres clases de personas en el mundo. There are three types of people in the world. Aquellos que ven lo que está pasando. Those who see what's happening. El mundo cambia, The world changes, la economía cambia, economy las changes, situaciones cambian. situations Y change. ellos simplemente ven. They simply look. Hay otros que ni se dan cuenta de lo que está pasando. There's some that don't even notice what's happening. Las cosas están pasando Things are y ellos happening. ni siquiera se dan They cuenta. don't even notice. Y hay otros que hacen que las cosas sucedan. There are others that make things happen. Entonces, ¿en qué grupo estás tú? What group are you in? ¿Tú estás en el grupo que simplemente ve lo que está pasando? Are you in the group that only watches? ¿Tú estás en el grupo que ni te das cuenta de lo que está pasando? Or in the one that doesn't notice? ¿O tú estás en el grupo en que hace que las cosas estén pasando? Or a group that makes things happen? Los hombres y mujeres de reino The men and women of son los kingdom que están en el grupo de las cosas que están pasando, que hacen que las cosas pasen. that are in the group of people that make things happen. Entonces, ¿a qué le tienes tú temor más? So what do you fear the most? ¿Qué es lo que más temor tú le tienes? What do you fear the most? Porque ahí donde está tu temor, Because right where your fear is, ahí está tu fe. that's where your faith is. Yo sé que es un poquito difícil de comprender, And it's a little bit difficult to porque understand. cuando hablamos de fe, When we talk about faith, muchas veces no lo comparamos con el temor. many times we don't compare it with fear. Pensamos que el temor no tiene nada que ver con la fe, We think fear has nothing to do with pero faith, es todo lo contrario. but it's the El opposite. temor tiene que ver todo con la fe, Fear has everything to do with faith. porque donde está tu fe, Because where your faith ahí is, está tu temor. that's where the fear O is. mejor sería dicho, donde está tu Or temor, where your fear is, ahí está tu fe. that's where your faith is. A lo que más tú le temes, The thing you fear the most, ahí va a estar tu fe. that's where your faith Déjeme is. darle un versículo, Job capítulo 3, versículo 25. We're going to read Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. What I feared has come upon me. What I dreaded has happened to me. ¿Qué es lo que tú más temor le tienes? What do you fear the most? Mire que Job dijo, Look, Job said, Dios dice de Job, God says about Job, no fue una persona, he wasn't a fue person. Dios It was a que God dijo, él es un hombre recto y perfecto.
They said that he is a good and righteous man, temeroso de Dios fearful of y God, apartado del mal. and parted from the Wow, bad. tremendo reporte que da Dios de Job. Tremendous report God gives of Sin him, embargo, Job tenía un problema. but he still had problems. Job tenía temores. Job had Y el, fears. y el peor temor que él tenía, The worst fear he had, eso fue exactamente lo que le sucedió. that's exactly what happened. Era un hombre que todos los días It was a man who every day hacía holocaustos por sus hijos. did a holocaust for his children. Tenía 7 hombres y 3 mujeres. He had 7 sons and 3 ¿Ok? daughters. Entonces él tenía una familia grande. So he had a big family. Hacer un holocausto To do a es holocaust bastante trabajo. takes a lot of work. Es algo muy rutinario It's something very routine. que se tiene que hacer de una forma especial, You have to do a specific que way. requiere tiempo, It takes time. que requiere dinero. Requires money. O sea, tomaba mucho tiempo Took a lot of para time hacer un sacrificio. to make a Sin sacrifice. embargo, Job But Job lo hacía por cada uno de sus hijos, did it for each one of his children. todos los días de Dios, Every day. porque él no quería que nada le pasara a sus hijos. He didn't want anything to happen to his El children. peor temor His worst que fear Job tenía that Job had era que algo malo le pasara a sus hijos. was something bad would happen to ¿Y his sabe children. qué le pasó? Guess what happened? Todos sus hijos se murieron. All his children died. Ay, pastor, pero yo creí que cuando uno sigue a Dios, Oh, Pastor, but I thought when you follow que God, cuando uno va a la iglesia, when you go to church, que cuando uno hace todo lo que Dios quiere que uno haga, when you do everything you have to, entonces nada malo le va a pasar. then nothing bad will happen. Claro que no. Of course not. Dios te va a guardar God will y protect you, Dios te va a proteger. and He'll guard you. Pero hay cosas que Dios no lo puede hacer There are things God can't do porque ya tiene que ver con la fe. because it has to do with faith. O sea, la fe de él His faith estaba puesta en lo que él estaba haciendo was placed in what he was doing, y de que nada le pasara a sus hijos. and then nothing would happen to his Ese children. era su peor temor That was his greatest fear, y eso fue exactamente lo que le sucedió. and that's exactly what ¿A happened. qué es lo que más tú le temes? What do you fear the most? Eso es exactamente lo que a ti te va a pasar. That's exactly what's going to Por happen. ejemplo, For example, Si alguien le teme a estar solo en su vida, if someone's afraid of being va alone, a quedar solo en su they'll vida. end up alone. Si alguien le teme de pronto a no poder tener un buen trabajo If someone's afraid of not having a good o tal job, vez no poder lograr sus éxitos not be able to have success o su propósito, or their eso es purpose, exactamente lo que le va a suceder. that's exactly what's going to happen. Porque tu temor Because your va a fear determinar tu fe. will determine your faith. Porque ahí donde está tu temor, Right where your fear is, ahí va a estar tu fe. that's where your faith is. Lo hermoso de esto The beautiful thing of es de this, que Dios le da una oportunidad God gives an opportunity donde ahora Job fue bendecido where now Job is blessed y le devolvió todo 2 veces. and returned everything 2 Porque times. Job pudo entender Job understood de que su fe tiene que estar en él that his faith had to be in him, y por eso Dios lo bendijo. and that's why God blessed him. Hay otras cosas más, obviamente, There are more things, pero obviously. esta es una de las que yo quería enfocar en esta mañana. This is one of the ones I want to focus on Es this que morning. no le tengas temor a nada. Don't be afraid of anything. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. It says the beginning of wisdom is the fear of God. El principio de la sabiduría The beginning of wisdom es el temor a Jehová. is the fear of Jehovah. ¿Tú quieres ser una persona sabia? Do you want to be a wise person? ¿Una persona que hace las cosas correctamente? Someone who does things correctly? ¿Una persona que sabe pensar Someone who knows how to y think sabe elegir? and knows how to select? Entonces tienes que tener temor a Dios. Then you must have fear of God. Pero no le puedes temer al mundo. But you can't fear the No le world. puedes tener temor a las circunstancias, You can't be afraid of a circumstances, los problemas, of the problems, a las cosas que puedan venir, of the things that can a happen, los gigantes que tal vez tú estás enfrentando, the giants perhaps that you're confronting, a las situaciones que se te han venido. the situations that have come. Porque esto fue lo que le pasó a esos 10. This is what happened to the 10. Ellos le tuvieron temor a los gigantes. They were afraid of the giants. Ahora yo sé que en este momento Now I know in this moment, tal vez hayan personas there are people de perhaps que tienen temor a un problema, that have fear of a problem, tal vez a una enfermedad, maybe sickness, tal vez a una situación financiera or financial o tal situation, vez a una situación legal. or legal situation. Tal vez están pensando en el trabajo, Maybe they think about work, las circunstancias que puedan venir en los próximos semanas o próximos meses. the circumstance that could happen in the next weeks or Y months. piensan o se ven como que esto es demasiado And they're thinking this is too much. y le tienen temor a ese gigante. And they're afraid of that giant. Cuando estos 2 hombres When these 2 men tuvieron temor fue a Dios. were fearful of El God, principio de la sabiduría the beginning of es el wisdom temor a Jehová. is the fear of Jehovah. No es el temor al mundo, It's not the fear of the world no es el temor al hombre, or of man. es el temor a Dios. It's the fear of God. Ahí es donde tú eres una persona sabia, That's where you're wise. donde eres una persona que conoces y entiende los principios de Dios. Where you're someone who knows and understands the principles of Entonces God. yo te haría esta pregunta. So to ask this question, ¿A qué es lo que tú más le temes? what do you fear the most? ¿Qué es lo que más temor a ti te causa en tu vida? What
What causes the most fear in your life? Yo he visto personas, I've seen he people. conocido personas I've known people que se prepararon toda una vida that prepared their whole para lives que algo no les sucediera. for something not to Y happen. eso fue exactamente lo que les sucedió. And that's exactly what happened. Todo lo que se habían preparado Everything they fue prepared for exactamente lo que les sucedió. was exactly what happened. He visto jovencitos I've seen young men que han dicho, yo nunca seré como mi papá. say, I'll never be like my Y father. terminaron siendo exactos como el papá. They ended up being exactly like their Porque fathers. eso es lo que más temor le tenían. Because that's what they feared the most. Saben, aprende a no temerle a nada ni a nadie. Learn to fear nothing or anyone. Porque tu vida y tu futuro están en las manos de Dios. Your life and future in the hands of Y God. ahí en las manos de Dios tú estás seguro They're in the hands of God. You que can be nada sure te va a pasar that nothing will y que happen. todo está bien. That everything is Es well. una completa seguridad. It's a complete ¿Puedes assurance. decirme un amén ahí donde tú estás? Can you say amen right where you are? Job, bueno, ya lo leímos, Job 3:25. We already read Job 3:25. ¿O le temes tú a Dios? Or do you fear God? Proverbios 1:7. Proverbs 1:7. Tremendo versículo. Tremendous verse. Mire lo que dice. Look what it says. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Entonces, el principio de la sabiduría So the beginning of es el knowledge temor a Jehová. is the fear of the Lord. Pero los insensatos But fools desprecian la sabiduría y la enseñanza. despise wisdom and instruction. Quiere decir que cuando tú tratas de enseñarle algo a alguien, Means when you try to teach something to cuando tú someone, tratas de explicarle, ellos no te van a escuchar. you try to explain, they don't want to listen. Saben, uno de los, tal vez, no sé cómo diría, dolores que uno pueda sentir como líder One of the greatest pains as a leader you can feel es saber que uno le está diciendo algo a alguien y no te están escuchando. is knowing you're telling someone something they're not Saben, listening. como líder, como padre espiritual de esta casa, As a leader, spiritual father of this esa es house, una de mis mayores frustraciones. is one of my greatest Es frustrations. sentarme con alguien Is to sit with o someone hablar con alguien or speak with someone y saber que yo sé lo que les estoy diciendo and know I know what I'm y talking yo about sé que no me están escuchando. and I know they're not Y listening. aunque la gente diga, sí, lo entendí, People say, yes, I yo sé understand. que no lo han entendido. I know they didn't. Y eso es una frustración. And that's a frustration. ¿Por qué? Why? Porque yo sé cómo van a terminar las cosas. Because I know how things are going to end up. Entonces no están recibiendo la enseñanza, They're not receiving the la lesson. simplemente la están parando. They're simply stopping it. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. But the beginning of knowledge is the fear of the Lord. Y entonces los que se les enseña la reciben. So those who listen, who are taught, listen. Como un buen hijo. As a good son or Un child. buen hijo recibe A good child las receives enseñanzas the de un lessons padre o de una madre. of a father or mother. Y aún las reprensiones de ellos, Or even the reprehension. cuando ellos nos llaman la atención. When they're reprimanded. Mi mamá hay veces me llama la atención. My mom reprimanded me Ella me sometimes. llama y me dice, hijo, She called me and says, son, hoy se te olvidó hacer la oración de fe. today you forgot to do the prayer of Si yo faith. me olvido, If I yo forget, recibo una llamada al final del servicio. I receive a call at the end of the service. Y ella me reprende. And she Ella reprimands me me. llama la atención a mí. She calls me. Pero yo lo recibo porque es mi mamá. I receive it because she's my mother. Porque yo la amo y porque yo la respeto. Because I love and respect her. Porque ella es una mujer sabia. Because she's a wise woman. Tu mamá y tu papá son hombres y mujeres sabios. Your parents are wise people. Y si no tienes tus padres físicos o tus padres de carne y hueso, If you don't have your birth parents, yo sé que Dios ha puesto padres espirituales. I know God has placed spiritual parents. Padres espirituales que te aman y que te quieren. Spiritual parents that love Que and te care for quieren you. corregir y te quieren dar lo mejor. They want to reprimand, give you the Y lo best. que te están diciendo, What they're saying, lo que te están What enseñando, they're teaching. es porque te aman y no quieren que te vaya mal. Because they love you, they don't want anything bad to Entonces happen. aprende a recibir esa enseñanza Learn to accept the y lesson no seamos insensatos. and don't be fooled. Seamos mansos y dulces para aprender. Let's be meek and humble to learn. Entonces tu fe es determinada por lo que tú temes. Your faith is determined by what you fear. Entonces tú eres una generación de Josué So are you a Joshua generation o tú eres una generación de yo no sé or the I don't see o generation una generación de yo no veo. or I don't see Yo generation? quiero ser de esa generación. I want to be of that Quiero ser generation. de esa generación que aunque es poca, The generation even though es it's few, poderosa. they're powerful. Mire que no está en la mayoría. Look, they're not a majority. La mayoría era 10, The majority was 10. la minoría era 2, The minority was 2. pero eran 2 la minoría la que estaba correcta. But the minority was correct. Entonces no te dejes llevar por los números. So don't be taken by No numbers. te dejes llevar porque son más los que dicen que no.
Don't be taken because more people say no. Tal vez sean poquitos los que dicen que sí, Maybe it's few that say yes. pero ahí está la voluntad de Dios. But that is where God's will La is. mayoría de la gente The majority of people siempre están buscando la mayoría de los votos. are always looking for the majority of La votes. mayoría que la gente los apruebe. The majority of people that La, support la them. mayoría que la gente le diga estás bien. The majority of people say you're well. Porque eso nos hace sentir bien a nosotros. Because that makes us feel good. Pero la generación de Josué But the Joshua no es la generation que está buscando la mayoría, sino la voluntad de Dios. is not the one looking for the majority, but the will of ¿Qué es lo God. que tú buscas hoy en día? What are you looking for? ¿Buscas la aprobación de la multitud? Are you looking for the approval of the multitude? ¿Cuántos seguidores tienes? How many followers you have? ¿Cuántos likes te dieron? How many likes you get? ¿O estás buscando una sola aprobación que es la de Dios? Are you looking for the approval of just one who's Saben, God? una sola importa más que millones. You know, one matters more than Hay millions. veces nos preocupamos más por los seguidores. Sometimes we worry more about Y followers. es más importante cuántos seguidores tenemos. It's more important to have more followers. ¿Cuántas personas pusieron like? How many people place like? ¿Cuántas personas nos siguen? How many people follow? Y no nos importa una sola voluntad, It doesn't matter one will. la voluntad de Dios. God's will. ¿Sabe? Esa es la que realmente importa. That's the one that matters. No es cuando tú vayas al cielo, When you go to heaven, no va a importar cuántos likes tuviste. it doesn't matter how many likes you Dios have. no te va a preguntar, oh, cuántos seguidores tuviste. God's not going to say, oh, how many Y followers si you have. tuviste más de 1.000.000, entonces podrás entrar. Oh, if you had more than a million, you could come Menos de 1.000.000 te quedas afuera. in. Less than a million, you're out. Claro que no. Of course A not. Dios no le importa nada de eso. He doesn't care about A Dios that. lo que le importa es si tú creíste. He cares if you A Dios believe. lo que le está importando es si tú tienes fe en Él. What matters the most is if you have faith Si in tú Him. no te estás dejando llevar por la multitud, sino por la voluntad de su Santo Espíritu. That you're not being taken by the multitude, but by the will of the Holy Eso es lo que Spirit. Dios está buscando en ti. That's what God's looking Eso es for. lo que tú te debes de preocupar. That's what you should worry Y about. ahí es donde tú te debes de enfocar. That's what you should focus on. Entonces, la llave de todo esto, So the key to all para que this, tú y yo podamos ser esa generación, for you and I to be that se las voy a generation, empezar a dar. I'm going to begin to give it. Esta prédica va a ser en dos partes. This preaching will be two parts. Hoy es la primera parte. Today's the first. La próxima semana no te puedes perder la segunda parte. Next week you can't miss the second part. Porque va a ser el complemento de lo que Dios te está dando hoy en día. Because it will complement what God has given you today. Entonces, no te la puedes perder. You can't miss it. Entonces, voy a darle una de las llaves. So I'm going to give you one of the keys. La primera es memorizar la palabra de Dios. The first is to memorize the Word of ¿Ok? God. La primera The es first. memorizar la palabra de Dios. Memorize the Word of God. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Entonces tú te tienes que saturar tanto de la palabra So you must saturate yourself so much with the Word de que la palabra ya forma parte de quien tú eres. that the Word forms part of who you are. La palabra empieza a fluir en tu vida. The Word flows in your life. Saben, yo no trato personalmente, You know, I personally don't. yo no trato de aprenderme tanto los versículos. I don't try to learn verses as much. No soy muy bueno en eso, I'm not very good at that. de aprenderme los versículos específicamente. To memorize specific Pero me verses. encanta aprenderme todas las historias. But I love learning the stories. Entonces, cuando yo leo la Biblia, So when I read the Bible, yo no me enfoco tanto en los versículos uno por uno. I'm not focusing on verses one by one. Me enfoco en aprenderme la historia y la enseñanza principal de esa historia. I focus on learning the story and the principal teaching of the story. Cosa que no importa la historia que lea, So it doesn't matter what story yo I sé el read. contenido que tiene. I know the content. Yo sé el mensaje que Dios me está dando. I know the message God Y is de giving eso es me. lo que yo me saturo. And that's what I saturate Porque eso es myself lo que yo necesito. because that's what I need. Y eso es lo que tú necesitas. And that's what you need. Cada día, Every day. en cada hora, And every en time. cada momento, Every moment. para tomar decisiones, To take decisions. para poder avanzar cada día, To advance every para day. poder caminar en fe con Dios. To walk in faith with Tú God. necesitas esa palabra de Dios. You must have the Tú Word of God. necesitas estar saturado You must be saturated hasta que la palabra se convierta parte de quien tú eres. until the Word becomes part of who you are. La gente me dice muchas veces, pastor, People tell me a lot, Pastor, es que yo leo la palabra I read the Word y no me acuerdo absolutamente de nada. and I don't remember anything. Siempre les digo lo mismo. I always say the same. ¿Usted se acuerda lo que usted comió para de lunch hace 3 semanas atrás, el día jueves? Do you remember we had for lunch 3 Thursdays ago? Claro que no. Of course Nadie not. se acuerda. Nobody does. Yo no me acuerdo, I don't remember. pero sé que me gustó. But I know I liked Y it. sé que aumenté un par de libritas. And I know I gained a few Entonces, pounds. ¿fue de beneficio para mí? So was it benefit to me? Claro que sí. Of course it was. Me trajo salud a mi vida, claro que sí. Did it bring nourishment to my life? Of Pero course. aunque no me acuerde. I don't remember. Así mismo es la palabra. That's the same thing with the Así Word. tú no te acuerdes. Even if you don't remember, Tu espíritu your spirit está siendo fortificado. is being Tu strengthened. alma está siendo levantada. Your soul is being Y lifted. tú ni siquiera te das cuenta.
You don't even pero tú realize, te estás alimentando but you're being y te nourished estás alimentando. and being Y en nourished. el momento necesario, In the necessary cuando tú moment, tengas un problema, when you have a cuando problem, tú tengas una situación, when you have a esa situation, palabra va a venir that word will come y Dios te la recordará. and God will remind Por you. eso Jesús dijo, That's why Jesus said, yo les envío el Espíritu Santo. I send you the Holy Yo me Spirit. voy, I'm leaving, pero les mando el Espíritu Santo. but I send the Holy Y Él Spirit, me glorificará and He will glorify y me les recordará las cosas que yo les he enseñado. and will remind you of everything I've taught you. Entonces, ¿cómo Dios So how does o God, cómo el Espíritu Santo or the Holy te Spirit, va a recordar algo que tú no conoces? will remind you something you don't know, Algo que tú no has leído, something you never algo read, que tú nunca has visto. something you never seen? No va a suceder, It won't happen, pero Él te va a recordar. but He'll Oh, remind ya you. entiendo. Oh, I know now. ¿Por qué en el libro de Hechos? Why in the book of ¿Por Acts qué en el libro de Lucas? or book of ¿Por Luke qué Mateo? and Matthew? ¿Por qué en el libro de Números? Why in the book of Numbers? Entonces Él te recordará en el momento exacto y perfecto He will remind you the exact precise moment de lo que Él quiere que tú sepas where He wants you to y know cómo tú debes de actuar. and how you should act. Entonces, si tú te saturas de esa palabra, If you saturate yourself with the word, entonces Dios te la va a recordar then God will y remind tú you la vas a saber. and you'll know it. Segundo, Second, tienes que visualizar, tienes que poder visualizar tu destino. you must visualize your ¿Ok? destiny. Tienes que visualizar You must visualize tu destino. your destiny. ¿Cuál es tu destino? What is your destiny? ¿Cuál es tu propósito? What's your purpose? El propósito del destino The purpose of the fue destiny por el cual Dios te hizo. is why God made you. La gente piensa que simplemente es trabajar, comer y dormir. People think it's simply to work, eat, and live. Ese no Sleep. es tu destino. That's not your destiny. Eso es lo que nosotros hacemos. That's what we do. Es importante, It's important. es necesario, It's necessary, pero ese no es tu destino. but it's not your Tu destiny. destino es el lugar, el fin de lo que tú debes de hacer. Your destiny is the place or the end where you have to be. Entonces, para algunos puede ser, obviamente, para cada uno de nosotros es diferente, For each and every one of us is different, pero cada uno de nosotros tiene un destino, but every one of us is a tiene destiny, un propósito has a que purpose tú debes de cumplir. that you must fulfill. Por eso tienes que aprender a descubrir ese propósito. That's why you have to learn to discover En that esta purpose. casa, In this y house, cuando hablo en esta casa, hablo de la iglesia, when I talk about this house, I mean the lo que church. nos enfocamos es en descubrir los dones y talentos de las personas. Well, we focus on discovering the gifts and talents Y of así people. entonces podemos descubrir y saber los propósitos que Dios tiene para con That ellos. we can discern and know what the purpose God has. Y with una them. vez que tú los tengas, Once you have that, tú necesitas visualizarlo. you must visualize it. Mire lo que dice Génesis 15:5, Look what it says, Genesis un 15:5. versículo poderosísimo. Powerful verse. Dice, It says, y lo llevó fuera, quiere decir Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. He took him outside, meaning Abraham, and said, Look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. Dios le había dado una promesa a Abraham. God had given Abraham a La, promise. la promesa era de que su descendencia iba a ser incontable. The promise was that his descendancy would be Pero, incountable, pero él tenía que tener fe. but he had to have faith. Fe porque habían varios gigantes delante de él. Faith because there were a lot of giants before him. Primer gigante que él tenía, First giant he él had, ya era un viejito. he was already old. Ya era una persona que tenía 75 años de edad. He was already 75. No muchos hombres a los 75 de años pueden empezar a procrear. Not many men at 75 begin to procreate. Su esposa también ya era una mujer avanzada His de wife was edad. already in advanced Y age, también era estéril. and she was barren. Entonces tenían 3 gigantes delante de ellos. So they had 3 giants En before esos them. tiempos no existía la medicina que In that nosotros time, tenemos hoy en día, The medicine that we have now doesn't ni exist, todos los recursos que nosotros podemos tener. or the resources that we have. Entonces tenían gigantes delante de So ellos, they had giants before them, cosas imposibles que se pudieran dar. things that were impossible to Entonces happen. lo que Dios hace So what God para does, poderle dar enfoque a Abraham, to be able to give the focus to Abraham, Dios lo saca fuera de la carpa, de la casa donde él estaba, God takes him out of the tent that he's in para poderle mostrar las estrellas to show him the stars, y él pudiera ver. for him to see. Y Dios le dice, hijo, God says, son, ¿puedes ver las estrellas? can you see the stars? ¿Puedes contar las estrellas? Can you count the stars? Claro que no. Of course Es not. imposible. It's impossible. Nadie puede contar las estrellas. No one can count the stars. Y así será tu descendencia. Your descendancy will be Entonces that way. Abraham tenía un punto de enfoque Abraham had a point of reference. que él podía salir en las noches So he could go out at night, y mirar y decir, wow, así va a ser mi descendencia. look out and see, wow, my descendants will be like Wow, this. va a ser incontable. It'll be uncountable. Aunque yo no lo tengo, Even if I
don't have Yo it, lo puedo visualizar. I can visualize it. Necesitas un punto de enfoque. You need a point of reference. Tú necesitas un punto de You enfoque. need a point of reference. ¿Cuál es tu punto de enfoque? What's your point of reference? Yo tengo muchos I have many. en mi oficina. In my office, Tengo varios puntos de enfoque I have many points que of me reference ayudan a enfocar to help me lo que focus. Dios dijo que Él iba a hacer. God said He would do. Aunque yo no lo vea, Even if I don't see aunque it, mis ojos humanos todavía no lo puedan ver, my human eyes still can't see it. en la visión yo ya lo veo. In the vision, I Y see it. yo sé que eso ya fue hecho. And I know it already happened. Así como Dios lo hizo con Abraham, The way God did with Abraham, así lo está haciendo contigo. the way God's doing Por with eso you. tú tienes que poner That's why you have to eat símbolos proféticos symbolic de lo que Dios prophetic te ha symbols hablado. of what God has said. Dios te ha dado, por ejemplo, una corporación. God has said, for example, corporation. Tú todavía no tienes el dinero para empezarla. You still don't have the money to begin. Entonces, tú no tienes ni siquiera $10 para poder empezarla. You don't even have $10 to begin. Porque con esos With $10, those $10, tú te compras una cartulina you buy a folder y la unes and you unite y it. haces un sign grande You make a big sign, con el nombre de la corporación the name of the y company, la empiezas a visualizar. begin to visualize. Mi corporación, My mi corporation, empresa my company será grande. will be great. Tendré 50,000 empleados We'll have 50,000 sobre employees alrededor del mundo. all over the world. Estaremos distribuyendo a Suramérica, We'll be distributing South Norteamérica, North America, a Europa, Europe, a Asia. Asia. O sea, tú te empiezas a enfocar, You begin to focus, empiezas a visualizar. to visualize. No tienes hijos, You don't have children. empiezas a visualizar tus hijos. Begin to visualize your children. Empiezas a ponerle nombres a tus hijos. Begin to place names on Mi your hija se children. llamará Sara, My daughter will be que Sarah, significa princesa de Dios. which means princess of Y God. así sucesivamente. And that's successively. Empiezas a tener enfoques. Begin to have focus. Los judíos, The Jewish tú people, vas a las casas de ellos you go to their house. y ellos te dicen, quiero que conozca a mi hijo el I doctor. want you to meet my son, the doctor. Y sale el niño, es un niño de 4 años. And it's a little 4-year-old boy. Ellos ya se lo están imaginando They're already imagining de it. que ese niño de 4 años That child is un 4. día va a ser un doctor. Will one day be a doctor. Y déjeme decirle, hay muchos judíos doctores. Let me tell you, there's a lot of Jewish Tú doctors. tienes que tener un punto de enfoque. You have a point of Tú tienes reference. que visualizar lo que Dios dijo que Él iba a You hacer. must visualize what God said He Tú would do. tienes que verlo antes que los demás lo vean. You must see it before everybody Y else. tienes que creerlo antes que aún nadie lo crea. And you must believe it before Y hay everybody. veces And sometimes, solamente vas a ser tú el que lo vas a creer. you might be the only one who Escuche believes. lo que le estoy diciendo. Listen carefully. Porque hay muchos en esta hora There are many right now que nadie ha creído en tus sueños. that no one has believed in Tú your has dreams. soñado y la gente te han dicho, estás loco. You have dream people say you're Aún crazy. tu propia familia, Even your own aún family, la gente más cercana a ti, the people closest te ha to you, dicho eso no se puede. has said it's impossible. Eso es imposible. It's not possible. Nunca lo vas a lograr. You'll never accomplish Pero it. dentro de ti, But within you, tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes you know that you know that you que know Dios te lo dijo. that God said Y it. en tu visión ya tú lo ves. In your vision, you see it. Ya tú te lo imaginas. You imagine Ya it. lo puedes crear You can porque create es it Dios el que te lo ha dado. because it's God who's given it Y to you. aunque nadie lo vea, Even if no one sees aunque it, nadie lo crea, no one believes tú it, lo ves y tú lo crees. you see and you believe Porque it Dios te lo dio y eso es lo único que importa. because God gave it to you. That's all that matters. Así nadie vaya contigo. Even if no one goes with Así you, nadie te crea. even if no one believes Eso no you, importa. doesn't matter. Lo único que importa es que Dios está contigo. The only thing that matters is God is with En you. una ocasión, On one occasion, escuché de un predicador I heard about a preacher. que él salió y él predicaba en los campos, He would preach in the farms, él predicaba en esos pequeños pueblitos. those small little towns. Y en una ocasión, On one occasion, él iba de un pueblito a otro pueblito. he went from one town to another. Habían aproximadamente 2 horas y media, 3 horas de distancia. It's about 2.5, 3 hours distance. Él estaba probablemente en la segunda hora. He's probably in the second hour. Y de repente, Suddenly, Dios le dice que pare el carro. God says, stop the car. Y entonces él para el carro. He stops the car. Y Dios le dice, párate y empieza a predicar. God says, stop and begin to Y preach. él le dice, Señor, esto es una locura. He says, Lord, this is crazy. ¿A quién le voy a Who predicar? am I preaching to? No hay ni siquiera un animal. There's not even an No hay animal, ni siquiera una vaca. not even a cow, Menos un ser humano. let alone a human being. Señor, ¿a quién le predico? Who am I preaching Dios to? le And dice, hijo, predica. he says, preach. Y él se para, And he stands up. saca su Biblia He takes out his y Bible. empieza a He predicar. begins to preach. Y no había nadie. And there was no Y one. Dios le dice, haz el llamado. And God says, do the Pero calling. Señor, ¿a quién yo voy a llamar? But who am I doing the calling Señor, to? aquí no hay nadie. There's no one here, Lord. Hijo, haz el llamado. Son, do the Y calling. él hace el And llamado. he does the calling. Y de repente Suddenly, un hombre se levanta a man y rises up, sale y dice, yo quiero recibir a Jesús. comes out and says, I want to receive Este Jesus. hombre This 2 man, días antes se two había days
escapado de la cárcel 2 days before escape prison. y andaba escondido en los campos. He was hiding in the Y farms. aunque este pastor no lo había visto, este predicador, Even though the preacher hadn't seen him, Dios sabía que él estaba ahí. God knew he was there. Dios tenía un plan para él, God had a plan así for him. como Dios tiene un plan para ti. The way God has a plan Tal for vez you. nadie te haya visto, You know, no one saw tal you. vez nadie sepa ni siquiera que tú existes, No one even knows you exist ni siquiera que tú estás ahí, or that you're even there. pero Dios tiene un propósito God para has ti. a purpose for you. Tú no fuiste creado simplemente para trabajar, comer y dormir. You weren't created to just work, sleep, and eat. Tú fuiste creado para cumplir un propósito, You were created to fulfill a para purpose, ser más que vencedor, to be more than a para conqueror, alcanzar el fin para el cual Dios te hizo, to reach the destiny God made for para you, poder glorificar y exaltar el precioso nombre de to Jesús. glorify and exalt the precious name Tú of Jesus. tienes un propósito You have a y purpose. Dios sabe que tú lo tienes. God knows you have it. Simplemente levántate y cree en Él. Simply rise up and believe in Him. Dice la Biblia The Bible says que sin la visión el pueblo se pierde. that without vision, His people are Sin lost. visión el pueblo se pierde. Without vision, people are En el lost. original dice In the original it que says sin visión la gente anda como locos. that without vision, people walk O around sea, like crazy. andan wild, locos. They walk around wild and crazy. Entonces, mire lo que dice. Quiere What it decir says. What it means, que cuando tú no tienes una visión clara, when you don't have a clear vision, tú empiezas a andar como loco. you begin to run wild. Empiezas a hacer una cosa You begin to do one y thing, después hacer otra and then another, y después otra and then another, y después otra. and another. Empiezas muchas, You start many things, pero no terminas ni una. you finish En none. otras palabras, andas loco, In other words, you run wild de una manera loca, in a crazy way porque no tienes un objetivo, because you have no objective, porque no tienes un enfoque, because you don't have a focus, porque no tienes una visión. because you don't have a vision. Estás tratando de todo You're trying of a ver everything si algo te pega, to see if something sticks, pero te has dado cuenta que no funciona. but you realize it doesn't work. Y así llevas semanas, meses, años y décadas. It could be weeks, months, years, decades. Personas que empiezan una carrera People that begin a y career, después que terminan se dan cuenta que esa no era la carrera que when querían, they finish, they realize it's not the one that was further. que ese no era el propósito que ellos realmente tenían. That wasn't their real purpose. Entonces hubo no solamente un desperdicio de tiempo, sino de dinero y de recursos. So there wasn't just a waste of time, but a waste of money and waste of Entonces se resources. cumple que sin visión el pueblo se pierde. Without vision, the people are En lost. otras palabras, andan como locos. In other words, they run wild. Proverbios 21:5, Proverbs 21:5, poderosísimo. powerful. Dice, It says, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. the plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Voy a volverlo a leer I'm going to read it y again. quiero que por favor le preste mucha I atención. want you to really pay attention. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto a la pobreza va. The plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Quiero que entienda algo. I want you to understand something. Alguien podría decir, pastor, pero eso no va para mí, Someone could say, Pastor, this doesn't porque run yo for me. soy una persona que planeo. I'm a person who plans. Yo soy una persona que todo yo lo planeo. I'm a person who plans everything. Déjeme decirle, Let me tell you, planes sin pensar es un fracaso real. plans without thinking are real failure. Planes sin pensar es un fracaso real. Plans without thinking are real failure. Usted puede tener muchos planes, You can have many plans, pero si usted no los ha pensado but if you haven't thought them de through de una manera diligentemente, diligently, va a terminar en la pobreza. you'll end up poor. Entonces, un plan So a plan sin pensar without thinking va a ser algo que no se va a dar. will be something that can't happen. Téngalo por seguro, va Be a sure of terminar en la pobreza. You'll end up in poverty. Dice la Biblia The Bible says que qué persona que empieza a construir, that what person begins to construct, primero no se piensa a evaluar, you don't begin to a evaluate, echar lápiz, to write, a ver si puede terminar lo que ha pensado o no. to see if you can finish what you O started. sea, es una persona que piensa Someone who thinks. y después va a planear. And then they plan. La gente planea People plan sin pensar. without thinking. Dice la Biblia, es una locura. The Bible says it's crazy. Es una persona loca It's someone who's y crazy. ciertamente va a llegar a la pobreza. And surely they'll end up in Pero poverty. la persona que es diligente But a diligent person tiene a darse a la abundancia. will end up with abundance. Wow, Wow. es un proverbio que si usted lo pone si usted lo pone en efecto en su vida, usted va a ser bendecido. It's a proverb that if you put into your life, you'll be blessed. Voy a terminar con este, I'm going to finish with que this. no quiero darles todo
en un solo día. And I want to give you everything in one day. Sea especialista en algo. Be a specialist in something. ¿En qué tú eres bueno? What are you good at? Dime, ¿en qué tú eres bueno? Tell me, what are you good at? Hay personas que son buenas en hablar. There are people who are good at speaking. Hay personas que son buenas en actuar. Some are good at acting. Personas que son buenas en la matemática. Some are good at math Otros son en la ciencia. or O science. sea, hay muchas áreas en las cuales tú puedes ser bueno. There's many areas you could be good in. Enfócate en una sola. Focus on one Y en esa sé tú el mejor. and be the best in Que it. cuando la gente hable o piense de ti, People think or talk about you. digan, él es el mejor. They say he's the best. Ella es la mejor. She is the best. Déjeme hacerle una pregunta. Let me ask you a question. Cuando usted piensa en Cristiano Ronaldo, When you think of Cristiano Ronaldo, usted piensa en un buen jugador. you think in a great player. Cuando usted piensa, por ejemplo, en Messi, When you think of Messi, dice, wow, un gran jugador. wow, great player. Cuando usted piensa, por ejemplo, en Michael Phelps, You think of Michael Phelps. usted dice, wow, un tremendo nadador. He's a great swimmer. Cuando usted piensa en Carlos Vives, You think of Carlos dice, Vives. wow, un buen cantante. Wow, great singer. O sea, ellos son buenos en algo. They are great in something. Por eso son tan famosos. That's why they're so famous. Porque escogieron una sola cosa. They chose one thing. Ronaldo no quiso ser jugador de fútbol Ronaldo didn't want to be a football y player. al mismo tiempo quiso ser cantante. At the same time be a singer. No, No. él se dedicó a una sola cosa. He dedicated himself to one Y thing. en esa él es uno de los mejores. And in that he's one of the best. Ok, también Dios te hizo a ti en algo. God made you with Te dio something too. algo que tú tienes que los demás no tienen. He gave you something others don't have. El problema es que tú no lo has creído. The problem is you haven't believed it. Tú no has creído lo que Dios te ha dado. You haven't believed what God has De que given tú you. eres bueno en eso. That you're great at Piensas, something. dices, no, no, es que otros son mejores. You think, no, others are better. Eso no es para mí, That's not for me. porque ellos son mejores que yo. Because they're better than me. ¿Quién dijo eso? Who said that? Si Dios te dio ese don a ti, If God gave you that para gift que tú seas el mejor en él. so you could be the best in Así it, como Él se lo dio a ellos, the way He gave it to them, Él te lo ha dado es también a ti. He has given it to you as well. Hay gente que quiere ser como una ametralladora, There are people that want to be like, a machine gun, oh, machine gun. y empiezan trrrr, And they begin with the brrrr a ver dónde dan, to see where they hit. pero es una cantidad de balas But it's a lot of bullets por todo lado all over. y no dieron exactamente donde debían de dar, And they couldn't shoot exactly where they're pero supposed to. tiraron una cantidad de balas. But they sent a lot of bullets. Pero hay otros, But there are others. que solamente se paran en una esquina People stand in a corner. y esos son los francotiradores. Those are the snipers. Esos son los que solamente tiran una sola vez. They're the ones who only need to shoot one Pero bullet. donde ellos ponen el ojo, Or where they put the eye, ellos ponen la bala. they put the O bullet. sea, así es como Dios quiere que nosotros seamos. That's how God wants us to Que be. tú te enfoques en una sola cosa. You focus on one Y thing. en esa que tú te estás enfocando, The one you focus on, tú vas a ser el mejor. you be the best. Que en la escuela At school, digan de ti, ese es el mejor alumno. that's the best student. Ese es el mejor trabajador que yo tengo en el trabajo. It's the best worker at his Ese es job. mi mejor empleado. My best En employee. lo que sea que tú hagas, Whatever it is you que do, la gente sepa y vean que tú eres el mejor. the people see and know you're the best. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. That's what God wants us to Que do. nosotros seamos lo mejor en lo que nosotros hacemos. That we be the best in what we Porque do. siempre damos y tenemos que tener la excelencia por delante. Because we always give and must have El excellence. problema es que la mayoría de la gente The problem is the majority of people quiere hacer lo más mínimo posible para pasar. want to do the bare minimum to pass. La mayoría de la gente quiere hacer lo más mínimo. Majority of people want to do the bare Pero hay minimum. hombres y mujeres de reino But there are men in kingdom, que men saben in y kingdom entienden los principios de Dios that know and understand y principles of God entienden de que nosotros debemos de enfocarnos en una sola cosa. and understand they must focus on one thing. Salmo 27:4. Psalm 27:4 Dice, says, Una cosa he demandado a Jehová. Una. one thing I asked from the Lord. One. ¿Cuántas cosas demandó How many things he David? asked? ¿Cuántas cosas? David, how many? Una. One. Una sola cosa. Just one ¿Cuál thing. fue? What was it? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Él buscó hacer una sola cosa, He sought to do one thing, y eso era estar en la casa de Jehová and that was to be in the house of the y Lord buscar su presencia todos los días. and to seek his presence every Y day. por consecuente, él fue el mejor rey que la historia haya visto. And consequently, he was the best king history's ever Y seen. cuando uno habla de reyes, When we talk about kings, uno habla del rey David, talk about King David. porque tenía el corazón conforme a Jehová. He had a heart conformed to Entonces, God. ¿qué fue lo que él hizo? What did he do? Hizo una sola cosa. He did one thing. Pablo hizo lo mismo.
Paul did the same. Dijo, una cosa hago yo. He said, one thing I do. Ciertamente una cosa hago yo. Surely one thing I Ese es do. el secreto. That's the secret. Hijos, el secreto es hacer una sola cosa. The secret is to do one Ser thing. ese hombre o esa mujer To be that man or woman que es un francotirador, that's a sniper. que solamente apunta a un solo blanco That only shoots one y no simplemente está tirando balas por todo lado. and isn't spraying bullets A ver everywhere. si alguna de ellas va a dar en el blanco. To see if one of them hits a De target. pronto, de casualidad. Maybe Y coincidence. empiezan a hacer muchas cosas, They do many things, pero but nunca terminan ni una. they don't finish any. Pero hay otros que son buenos, But there are others who are que good. son los mejores en su área. They're the best in their area. Saben, yo siempre les he dicho lo mismo. And I've always said the same thing. Hay un testimonio que a mí me gusta mucho, The testimony I really like, que es el de Marcos Witt. which is Marcos Witt. Él es tremendo hombre de Dios. Tremendous man of God. Tiene unas canciones, Has some es songs. escritor, He's a writer, compositor, composer. arreglista, pastor, Guitarist, ha- pastor. hace muchas cosas. He does many things. Pero él siempre comenta lo mismo, He always comments the que same. la gente viene donde él People come to y him. le dice, Pastor Marcos, They say, Pastor Marcos, ore por mí, pray for me. para que yo tenga esa unción del piano así como usted la So tiene. I can have the anointing the piano Y él like you. siempre dice lo He mismo. always says the same. Hijo, voy a orar para que Dios quite ese espíritu de pereza. So I'm going to pray so that God takes the spirit of Porque la laziness. gente quiere simplemente que oren por ellos People want you to pray for them. y que todo lo que el otro tiene se le vaya donde ellos. And that everything you No. have will come to them. Él dice, desde pequeño, No, he says, since I was hice una little, cosa. I did one thing. Yo pasaba horas I would pass y horas hours, y horas todos los días delante de un piano and hours every day in the piano para poder un día ser el mejor. to one day be the best. Y porque fue un hombre solícito, And because he was a soloist, un día lo llevaron a la Casa Blanca he was taken to the White House. y estuvo delante de reyes And he was before kings y de presidentes and y de presidents primer ministros. and prime ministers. Esa gente Those people nunca van a llevar gente mediocre, will never bring mediocre nunca people. van a llevar gente wishy-washy. Will never bring wishy-washy. Solamente van a llevar los mejores de los mejores. So only bring the best of the best. Esos estarán delante de reyes, Those will be before kings, delante de primer ministros, before prime ministers, delante de realeza, before royalty, porque son especialistas en algo. because they specialize in Tú something. puedes ser uno de ellos. You could be one of them. Si simplemente crees en Dios y lo que Dios te ha dado a ti, If you simply believe in God, what He's y given en to you, eso simplemente ser el mejor and in that simply be the best o ser la mejor. or be the best. Eso es lo que Dios tiene para ti. That's what God has for you. Vamos a terminar allí por el día de hoy. We're going to finish there for today. Quiero orar unos 2 o 3 minutos I'm por going to pray ustedes, for a couple of minutes. pero especialmente por aquellos que tal vez no han recibido a Jesús, But specifically those who haven't received aquellos que Jesus, nunca han dado su corazón a Él. those who never given his heart to Him. En esta mañana, hoy es una hermosa mañana para que tú lo hagas. This is a beautiful morning to do it. Y simplemente dame ese privilegio de poderlo hacer contigo. And please give me the privilege to do this Yo with voy you. a orar por ti. I'll pray for you. Tú simplemente cierra tus ojos Simply close your y vas a eyes repetir conmigo. and repeat after me. ¿Estás listo? Are you ready? Ahí donde estás. Padre, te doy gracias. Father, I thank you. Porque hoy reconozco que soy un pecador. I recognize I'm a sinner. Señor, te pido que laves mis pecados con la sangre de Jesús. Lord, I ask that you cleanse my sins with the blood of Jesus. Que me limpies en el nombre precioso de Jesús. That you cleanse me in the precious Que name of inscribas mi Jesus. nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Y que sobre todo mandes tu Santo Espíritu sobre mí. Overall, send your Holy Spirit over Y me. que yo nunca me aparte de Él And that I never part from todos Him los días de mi vida. every day of my life. En esta hora, At this time, yo confieso I confess que Jesús es mi Señor Jesus is my Savior. y Él es mi Salvador. And He's my En Lord el and nombre Savior. precioso de In the Jesús. precious name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen.